Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Oremos para que Dios nos dirija. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Usted es grande, usted es poderoso, usted es digno, no hay nadie como usted. En este día queremos que usted nos ayude, mi Dios, a poder entender el mensaje. Queremos que usted abra nuestras vidas, abra nuestros corazones, mi Dios. Queremos que usted sea, mi Dios, el centro, mi Dios, de este mensaje, mi Dios. Queremos que usted, mi Dios, tome control de todo, que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que nos esté redarguyendo, mi Dios, el que nos esté consolando, mi Dios. Sé que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra que necesita que hacer, mi Dios. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, sea obrando en nuestras vidas. Sea obrando en nuestros medios, sea usted hablando a través de mí, que tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí. Lo pedimos, mi Dios, que no haya interrupción, que no haya nada que nos quiera venir a mi Dios a perturbar para perdernos el enfoque. Háblanos en esta tarde, en este momento, mi Dios. Cuida de nosotros, manda ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Reprendemos a Satanás y a sus demonios, todo espíritu satánico, todo espíritu diabólico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día comenzamos nuestra serie de la oración, muy importante la oración. Espero que estemos aprendiendo sobre la oración, y en este día vamos a estar hablando de cómo orar. El título de este tema es la oración de todo cristiano. Todo cristiano ocupa que tener una oración como la que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Y el ser enseñados a orar bien, no nomás a orar, sino a orar bien es muy, pero muy importante. Bíblicamente podemos mirar que un maestro enseña a sus estudiantes que no saben orar a orar. Esto lo podemos nosotros mirar en Lucas capítulo 11, versículo 1. Cuando los discípulos le pidieron a su maestro, a Jesús, que les enseñara a orar. Y ellos, al hablar con Jesús, al decirles, a pedirle este favor a Jesús, que les enseñará a orar, ellos usan el ejemplo de Juan. Ellos le dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan también tenía discípulos. Juan le estaba enseñando a sus discípulos. Y Juan enseñó a sus discípulos a orar. Sí, amén, así es. El maestro enseñó a sus estudiantes a orar. Y esto demuestra que se ocupa que orar de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque la oración es algo muy importante para la vida del ser humano en esta tierra. Sí, amén. Y como los discípulos de Jesús habían entendido y habían conocido que los discípulos de Juan se les había enseñado a orar, ellos también querían aprender a orar. Y entonces le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Exactamente, no se sabe cómo Juan enseñó a sus discípulos a orar, porque no hay nada documentado. No hay una prédica documentada que dice, esta es la forma la cual Juan enseñó a sus discípulos a orar. Pero es muy posible que la forma que Juan enseñó a orar a sus discípulos, es muy posible que sea de la misma manera que Jesús le enseña a sus discípulos. Y este ejemplo de la oración que Jesús les da a sus discípulos, lo podemos mirar nosotros en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Y también se puede mirar en Mateo capítulo 6. Versículo 9, pero nos vamos a enfocar en Lucas ahorita para leer este pasaje, Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Y dice, y esto es lo que Jesús les dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, y esta oración es muy conocida en el mundo como el Padre Nuestro.
Cuando alguien le dice cuál es la oración del Padre Nuestro, inmediatamente uno puede pensar y pues la oración que Jesús hizo. Mucha gente recita esto como una oración. Otros solo usan este ejemplo como una base o como un guía para ellos poder crear sus propias oraciones, pero conforme a esta base que es creada. En este día lo que yo quiero hacer es explicarles brevemente, no me voy a meter completamente hoy en día en detalle a explicar esta oración, pero quiero explicarlo brevemente, esta oración, para que tengamos una base y podamos pedirle a Dios de lo que necesitamos uno. Uno necesita cosas y las ocupa que pedir bien. Y les recuerdo que es muy importante hacer nuestras oraciones notorias a Dios. Nuestras oraciones van directamente a Dios. No pueden ir directamente a nadie más. Nuestras oraciones van directamente a Dios. Esto es especificar nuestras peticiones en oración. ¿Qué es lo que queremos? Especifícaselas a Dios. Hay mucha gente que no se las especifica. Hay mucha gente que dice, él ya las conoce. Si usted no las quiere especificar en público, está bien. Pero les recomiendo que cuando usted está en oración privadamente, que le especifique a Dios sus peticiones. Sí, así es. Y lo podemos mirar nosotros en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Que nos dice la Biblia que hagamos nuestras oraciones, nuestras peticiones notorias delante de Dios. Dice, no se preocupen de nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. ¿Acaso nosotros estamos orando por todo? Es la pregunta que ocupamos que hacer. Dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesita? Alabado sea Dios. Cuando usted necesita algo de su esposo, algo de su hijo, algo de su hija, alguien de su esposa, ¿qué es lo que hace para que la persona sepa? Se lo dice. Sí, así es. Cuando usted lo manda a la tienda o la mandan a usted a la tienda, recibe una notificación específica. Quiero cocinar hoy enchiladas. Ve y cómprame a la tienda. Le dan el dinero. ¿Pero qué compro? ¿Acaso hay tortillas? ¿Acaso hay salsa para enchiladas? ¿Acaso está el pollo? ¿Acaso está la cebolla, la lechuga, los tomates para la salsa? ¿Qué es lo que se necesita? Le pedimos a Dios lo que se necesita. Y este Filipenses 4:6 nos dice, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y con esto que he dicho, no significa que no podemos usar o recitar la oración del Padre Nuestro en las oraciones que nosotros hacemos. No estoy diciendo que no lo podemos recitar. Si usted quiere usar el Padre Nuestro, hágalo. Pero si solo usted va a usar el Padre Nuestro como su oración, pregunto yo, ¿cómo pues Dios va a contestar su petición si no le está pidiendo nada en específico? Recuerden que en Lucas capítulo 11, versículo 9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si nosotros no estamos pidiendo, ¿cómo se nos va a dar lo que estamos necesitando? Uno que necesita, pide. El padre, ¿cómo va a saber que a su hija se le está antojando una paleta? El padre se da cuenta que a su hija se le está antojando una paleta porque le pide, papá, ¿me puedes comprar una paleta del paletero? Alabado sea Dios. Oh, papá, ¿me puedes dar $1, $2? Porque en la librería de mi escuela van a estar vendiendo unos stickers. Y quiero yo comprar esos stickers. El padre no sabe lo que uno está queriendo.
El padre puede pensar que uno quiere una paleta y puede parar al paletero, le puede decir stop. Y después le puede decir a mi amiga, ¿qué quieren? Oh, no quiero, ya acabo de comer una paleta, ya no se me antoja nada. Es rara vez que una niña o un niño va a decir eso. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pedimos, se nos da lo que necesitamos. Alabado sea Dios. Porque lo estamos pidiendo, especialmente un padre. Si tu hijo o tu hija te viene a pedir algo y tiene esa cara así bien triste, bien inocente, uno tiene el corazón para darle su dólar. Sí, así es. Ah, ok, mija, tome su dólar. Nosotros sabemos que Dios el Padre ya sabe todo lo que nosotros necesitamos de antemano. Pero es nuestra obligación en pedirle a Él la ayuda. De pedirle a Él lo que necesitamos. El pedirle a Dios lo miramos nosotros en la Biblia de todos los profetas de Dios, de todos los hombres de Dios. Ellos necesitaban algo y ellos le pedían a Dios. Este es el patrón que nosotros miramos en la iglesia. Si ellos le pidieron la ayuda a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, ¿por qué nosotros no vamos a pedirle ayuda a Dios? ¿Acaso nosotros somos más importantes que ellos? Que yo considero a estos hombres de Dios, pero muy importantes. Sí, amén. Y yo parado al lado de ellos, no soy nadie. Como había mencionado anteriormente, Dios ya conoce nuestra situación. Dios ya conoce nuestra necesidad. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, miramos que Dios dice que conoce nuestras necesidades de antemano. Y Él quiere que no nos preocupemos de esas situaciones que nosotros nos estamos preocupando, sino Él quiere que se las vengamos a decirle a Él. Alabado sea Dios. Ayúdanos, Padre. Hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que la Biblia dice. Y eso es lo que Mateo 6:31 nos dice. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si Él ya sabe de antemano lo que nosotros necesitamos, pero es muy importante no preocuparnos. En vez de preocuparnos, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque cuando viene la preocupación, ¿qué hacemos? Nos concentramos en la preocupación que se nos olvida completamente en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Y si la Biblia, la palabra de Dios nos dice que oremos y que pongamos nuestras peticiones delante de Dios, entonces eso es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, uno no hace lo que Rodrigo dice, uno hace lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios dice que nosotros ocupamos que orar y que nosotros le ocupamos que poner las peticiones, las súplicas delante de Dios, nosotros las ocupamos que hacer. Sí, así es. Amén. Y dice Mateo 6:31 al 33, que miremos. Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos. No se preocupen de lo que van a comer. ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Antes de preocuparnos de todo. La semana pasada, gracias a Dios que no me está preocupando. Estuve, como dijo Ismael, Rodrigo está desempleado y no podemos ir al campamento. Estaba desempleado por un buen rato. Y la semana pasada me hacía falta de unos dólares para pagar unos pagos. Dios conocía mi situación. Yo se la ponía mi situación a Dios en oración. Y gracias a Dios que todavía no me los habían cobrado, porque sé exactamente cuándo me los cobran.
Y fuimos a celebrar el Día de las Madres el domingo pasado a un restaurante que a mi mamá le gusta. Y estaba yo ahí charlando con mi cuñado. Pero todavía en mi mente estaba sobre, y me van a cobrar ese dinero. Después no me va a quedar dinero en el banco y después me va a venir otro cobro. Y después me quedo sin nada y después el banco me va a cobrar una multa. Y yo estaba pensando. Y todavía en mi mente decía, Dios mío, ayuda. De repente mi cuñado me dice, Rodrigo, te tengo un regalito, ¿verdad? Y me dio $100 mi cuñado. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Alabado sea Dios. No solo eso, después del servicio Dios conoce las cosas. La hermana Feliz se acerca a mí, Dios puso que te diera esto, ¿verdad? Y yo no se lo iba a rechazar, porque yo le estaba pidiendo a Dios. Sí, amén, aleluya. No más eso, alguien me dio algo más. Gloria a Dios. Y pude pagar mis pagos. Gracias, Padre, en el nombre de ¿Por qué? Porque estaba poniendo todo eso en oración, pero también todavía había preocupación. Y uno no se podía uno no se puede concentrar en eso. ¿Para qué digo ¿Para qué digo esto? Para decirles que Dios va a cuidar de nosotros. Sí, cuando nosotros hacemos su voluntad. Si Él lo dice en su palabra, nosotros lo ocupamos que creer. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Dice, buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Aleluya. Él ya conoce nuestra situación de antemano. Gracias, Padre. Pero si Él dice que busquemos el reino de Dios por encima de todo, entonces lo ocupamos que hacer. Ocupamos que obedecer a Él. En Mateo 6, 7 y 8, capítulo 6. Versículos 7 y 8 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Aleluya. Gracias. Incluso antes de que se lo pidamos. Él sabe que se lo vamos a pedir. Se lo tenemos que pedir. Pero Él ya sabe lo que necesitamos nosotros. Dicho esto, Dios sabe cuál es nuestra situación actual. Yo no la conozco. La hermana Feliz no la conocía. Mi cuñado no conocía, sabía que no tenía empleo en ese momento, pero no sabía que yo estaba necesitado. Pero Dios sabe la necesidad actual. Gracias, Padre. Amén. Y Él quiere que le pidamos ayuda a Él. Por eso el Espíritu inspiró a Pablo a escribir el versículo 6 en Filipenses 4, que dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Gloria a Dios. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por eso les fue escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros. Y nosotros, al hacer su voluntad, entonces estamos haciendo esto. Estamos orando a Dios. Aleluya. Por lo que necesitamos. El repetir el Padre Nuestro es bueno, porque salió de la boca de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un guía para nuestra oración. Pero si solo lo repetimos sin pedirle a Dios detalladamente lo que necesitamos, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Lo podemos recitar, nosotros podemos recitar el Salmo 23, podemos recitar todos. Bueno, la palabra de Dios es buena. Sí, toda la palabra de Dios es buena. Alabado sea Dios. Amén. Pero recitarlo nomás el Padre Nuestro no nos va a ayudar, porque la Biblia nos dice que ocupamos que decirle a Él lo que necesitamos detalladamente. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Y si nomás lo pedimos, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no se le está pidiendo nada. Nosotros podemos mirar todas las oraciones de Jesús, podemos mirar todas las oraciones de los discípulos después de ser enseñado o decir el Padre Nuestro. Y en ninguna de esas oraciones que la Biblia tiene documentada, no miramos que Jesucristo repite el Padre Nuestro como lo había dicho. No miramos que los discípulos repiten el Padre Nuestro como se les había enseñado. Si ellos no lo reciben,
recitan en sus oraciones, si ellos no recitan del Padre Nuestro, entonces no hay necesidad para que nosotros lo estemos diciendo, lo estemos hablando en nuestras oraciones. Lo que sí miramos en las oraciones que Jesús hace, lo que sí miramos en las oraciones que sus discípulos hacen, son escrituras, son palabras similares a las que están en el Padre Nuestro. Y esto lo podemos mirar en la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Jesús oró 3 veces, pero no citó las 3 veces el Padre Nuestro. Él le enseñó a orar el Padre Nuestro, pero él no citó el Padre Nuestro en sus oraciones. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa fue la oración, no fue nomás una vez, no fue 2 veces, fueron 3 veces, no fue el Padre Nuestro. Si la comparamos al Padre Nuestro, vamos a mirar que la oración que Jesús hizo era similar al contenido de la oración del Padre Nuestro del versículo 10. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Frases muy similares, pero no era exacta. Jesús estaba hablando de su situación en ese momento. Él estaba diciendo: Padre, si es posible, quítame este sufrimiento, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo. Eso es lo que Jesús estaba pidiendo, que se cumpla tu voluntad, así como se está cumpliendo en el cielo, que también se cumpla aquí en la tierra. Y para que eso sucediera, para que se cumpliera la voluntad de Dios, Jesucristo tuvo que pasar por sufrimiento. A veces son cosas duras. Para que se cumpliera la voluntad de Dios, los discípulos tuvieron que pasar por muerte. A unos los apedrearon, a otros los degollaron, a otros los quemaron. Eso es la voluntad de Dios. Queremos todos morir como héroes. Queremos que nos hagan funerales masivos, que vengan multitudes y que nos honren. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos ir a las selvas a predicar la palabra de Dios. No queremos ponernos guaraches. No queremos estar comiendo nomás frijolitos. No, queremos que cuando pasemos se nos tenga el asiento reservado. Eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que quiere el Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿A dónde nos quiere llevar el Padre? Siendo Jesucristo el Hijo de Dios, el creador del universo, el Rey, hizo la voluntad de Dios. Dejó todo para venir aquí como siervo. La voluntad del Padre era eso. Para morir en un sufrimiento que usted y yo ni siquiera hubiéramos podido soportar. Gracias, Señor. Inmediatamente me rindo, hasta aquí termino, ya no. Sí, mi Dios, ten misericordia. También la oración que los discípulos hicieron para la elección del sustituto o el reemplazo de Judas tenía un contenido similar al Padre Nuestro. Ellos al orar en Hechos capítulo 1, versículo 24 al 25, ellos no recitan el Padre Nuestro, sino ellos recitan un patrón similar a un contenido que tiene el Padre Nuestro. Y esto lo miramos en el versículo 24 y 25 y leemos el Hechos 1. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos cuál de estos hombres es elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en el ministerio. En otras palabras, los discípulos estaban diciendo que se cumpliera su voluntad una vez más. Escoge a la persona que necesita que ser escogida, a la persona que tú ya escogiste. Aleluya, alabado sea Dios. No estaban diciendo: mira, escoge a mi pariente, él necesita este puesto. Sí,
Que Él esté en los libros de la historia. No. Escoge al que tú ya seleccionaste. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Otra de las oraciones, y estoy terminando, otras de las oraciones que nosotros podemos analizar se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7, que dice: y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Esto era lo que Pablo iba a hacer por los hermanos a quien él había escribido esta carta. Les escribió diciendo: y vamos a orar a Dios para que ustedes no hagan nada malo. ¿Por qué? Porque era una carta de reprensión. Y él quería: no se vayan a enojar ustedes por lo que estamos escribiendo, sino se les está llamando la atención. Y esto lo podemos mirar nosotros en el Padre Nuestro, en el versículo 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y esta era la oración de Pablo. Él no quería que los hermanos cayeran en nada malo. Ya dicho esto, la oración del Padre Nuestro se debe tomar como base para que nosotros podamos orar correctamente a nuestro Padre. El Padre Nuestro es una base, un patrón para que nosotros podamos seguir. Cuando estamos en la escuela, la maestra nos da un documento y nos dice: quiero que hagan su reporte similar al mío. No quiero que lo copien, dice la maestra, porque el copiar directamente es un delito. Y yo: nomás chequenlo de esa forma, quiero que ustedes lo hagan. Y el Padre Nuestro es similar. Lo podemos recitar, pero es una base que nosotros debemos de usar para poner nuestras propias oraciones, nuestras propias palabras, nuestros propios versos. Primeramente debemos que saber que la oración es dirigida a nuestro Padre. En el versículo 9, y ahora me estoy enfocando en San Mateo capítulo 6, dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración va directamente al Padre. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Jesús no nos dijo que le oramos a Él. Él dijo que oráramos al Padre. Sí, oramos en el nombre de Jesús para que su nombre sea glorificado. ¿Alguien quiere ser sanado? Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, así es, aleluya. Que haga un milagro. Padre, en el nombre de Jesús. Se ora de esa manera. Miramos que la oración es dirigida al Padre Celestial. Lo miramos en el versículo 9. Y esta oración dirigida al Padre Celestial debe tener reconocimiento que Él es santo. Amén, aleluya. Que Él es distinto a todos los demás. Amén, alabado sea Dios. Y eso lo podemos mirar en la oración de Daniel. Amén. Que reconoce que no hay nadie como Él. Aleluya. Que reconoce que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Él. Sí, amén. Y nosotros cuando estamos orando ocupamos que reconocer eso. Amén. Que nosotros somos pecadores y que necesitamos a Él. Y que su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Reconozcamos quién es Él. Lo tenemos que tener en la mente. El enfoque del versículo 10 es hacer la voluntad de Dios. Y esto es el Padre Nuestro. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Nosotros queremos ciertas cosas, Ayúdanos, Padre. pero Dios conoce mejor nuestro futuro. Sí, mi Dios, ten misericordia. Dice que su reino llegue a nosotros. ¿Qué reino está hablando? Y esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Bíblicamente podemos mirar que Jesús ya había anunciado que el reino de Dios ya estaba cerca. Y esto lo podemos mirar en Mateo 4:17. Cuando Él dice: el reino de Dios ya se ha acercado. Hablando de Él mismo. La salvación está aquí, pero no está totalmente realizada. Para que la salvación sea realizada completamente, o la segunda venida de Cristo ocupa que suceder.
Entonces cuando Él venga, entonces los que confesaron con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, los que obedecieron a Dios, entonces verdaderamente son rescatados de este mundo y es salvos de este mundo. So, para que esto suceda, para que verdaderamente venga el reino de Dios, nosotros necesitamos que ser levantados. Jesucristo necesita que venir. Básicamente Jesucristo está orando por la segunda venida. Él quiere que la voluntad de Dios se realice en la tierra como en el cielo. Dios Padre reina en los cielos. Y la voluntad de Jesús le está pidiendo que también reine en la tierra. ¿Cuántas personas usted conoce que no se han doblegado al Padre? Que no lo consideran Dios. ¿Cuánta gente no conoce? No se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra muchas veces. Pero Jesús quiere que se haga la voluntad de los cielos, así también en la tierra. Sí, así es, amén. Y para que esto suceda, Él ocupa que venía a levantar su iglesia. Él ocupa que hacer lo que es necesario. Jesucristo quiere que el reino de Dios sea completado para que en los corazones del hombre permanezca Dios. Y cuando en los corazones del hombre permanezca Dios, el reino de los cielos será igual aquí en la tierra. Todos les obedecerán. Sí, amén, aleluya. Toda lengua confesará. Aleluya. Toda rodilla se postrará. Sí, Señor. Y eso es la voluntad de Dios. Sí, mi Dios. Y ocupamos que entender eso. Y muchas veces nosotros no queremos orar para que Dios venga, para que Jesucristo mande a su iglesia, para que Dios mande a Jesucristo a recoger su iglesia, es porque mi pariente se va a quedar. Pues lamentablemente yo quiero decir que si mi familia se quiere quedar, que se quede. ¿Por qué? Porque a mi familia se le ha dado chances para... ha escuchado la palabra de Dios. Y si ellos no quieren escuchar, no quieren aceptar, no es la culpa de Dios, es la culpa de ellos. Y ellos le van a pedir cuentas a Dios. Ten misericordia, Padre. Y nosotros ocupamos que decir, sea tu voluntad. Sí, mi Dios. Como en el cielo, también en la tierra. Sí, mi Dios. Que se cumpla tu voluntad, reina completamente ya Dios. Tú creaste todo esto y esto es para ti. Ocupas que reinar, ocupas que tomar el control de todo esto. Aleluya. Pero a veces, como nosotros también estamos en pecado, también tenemos miedo. No, todavía no. Ahí está Carla. No, después no, Carla, no puedo. No, ocupamos que estar firmes y fiel a Dios. Ocupamos que estar esperando su venida. Ocupamos que estar haciendo su voluntad de Él. En el versículo 11 se habla de la confianza que tenemos en Dios. Confiamos en Dios día a día, en que Él nos va a dar el pan de cada día. Aunque tal vez no tengamos chavos, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y si nosotros estamos tratando de lograr lo que nos mandó a cada uno de nosotros a hacer, que es el trabajo, sí, mi Dios, ayúdanos. Él va a cuidar de nosotros. Sí, amén. Él, en el versículo 11, cuando estamos hablando de confiar en Dios día a día, darnos el pan de cada día, esto significa que nosotros nos estamos planeando en avanzado cómo poder sobrevivir en 5 años en un futuro. Nosotros confiamos en Dios, en sus provisiones, mientras estamos caminando en la fe. Alabado sea. El ejemplo que se les puede dar es el ejemplo del maná del cielo. Se les hizo a la gente: no aguarden para un futuro, coman para ahorita. Aleluya. Ellos ocupaban que confiar en Dios, que a cada mañana Dios les iba a mandar pan. Sí, así es. Eso Dios quería que ellos confiaran. También Dios probó a la fe de Abraham. Sacrifícame a tu hijo.
yo pienso que ninguno de nosotros lo haría. No importa qué tan grande fe tuviera. Sí, mi Dios, ayúdanos, ten misericordia. Pero en el libro de Hechos dice que Abraham estaba confiado que Dios lo podía levantar. Tenía una fe muy grande. Si él me lo dio y si él dijo que me iba a dar una multitud, entonces él me lo va a dar para atrás. Aleluya. Por eso el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ocupamos que pedirle a Dios el pan nuestro de cada día. Sí, mi Dios. Dándolo hoy, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Dependemos en ti. Sabemos que usted es nuestro proveedor. Estamos luchando, estamos trabajando. No dependemos de nuestro trabajo, porque el trabajo se puede ir hoy. No dependemos del welfare, porque la economía se puede quebrar completamente. Podemos mirar que Dios cuidó de Elías, que no mandó al welfare ni mandó a nadie, sino mandó a cuervos a que le trajeran carne y pan. Sí, amén, aleluya. El versículo 12. Se pide a Dios por perdón. Pero antes de pedir a Dios el perdón, nosotros estamos perdonando a aquellos que nos ofenden. No importa qué tanto nos han ofendido, no importa qué tanto nos han dejado en vergüenza, no importa que nos hayan robado, cómo nos hayan hecho. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. De antemano de nosotros venir a pedirle perdón a Dios o que nos perdone, nosotros ya nos estamos perdonando. Y cuando nos acercamos a Él, le dijimos perdónanos y le recordamos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, mi Dios, ayúdanos, Padre. Y es a veces muy duro para el ser humano perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero se ocupa qué hacer porque la Biblia dice. Amén. El versículo 13 dice, en el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Le estamos pidiendo a Dios fuerzas para poder pasar los exámenes, las pruebas que Él pone en nuestro caminar. Para poder hacer más fuertes. Dios no tienta, porque en el libro de Santiago dice que Él no tienta. Sí, amén. ¿Sí? Pero Él nos prueba. Él probó a Job y nos da una prueba más que nosotros no podemos llevar. Sí, mi Dios. Y al probar a Job lo hizo más fuerte que antes. Y le dio más de lo que antes tenía. ¿Por qué? Porque salió más que vencedor. Aprendió de eso. Amén. Pudo tener más porque tenía tenía la validez para poder controlar más por lo que había pasado. A Jesús pasó por el desierto. Fue tentado en el desierto. Sí, amén. Por eso le ocupamos que pide a Dios que nos dé fuerzas para poder pasar todos los exámenes. Van a haber exámenes en nuestras vidas que van a estar van a estar refinando nuestra fe. Y los necesitamos. Sí, amén. Ayúdanos, Padre, ten misericordia. Y por último se le pide que nos cuide del maligno. Y esto significa que nos cuide del diablo, que está como león rugiente mirando a quién va a devorar. Y nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo cuando estaba en el desierto. Y si Él fue tentado por el diablo, aunque vino a tratar de persuadirlo, Él estuvo conectado con Dios y nada sucedió. Y por eso ocupamos que pedirle a Dios ayuda. Sí, amén. Aleluya. Esta es la oración que nosotros, y hoy no se la di detallada, para la próxima vez vamos a ir versículo por versículo más profundo para saber el Padre Nuestro. ¿Qué es nuestra oración? Esto es nuestra oración que le ocupamos que hacer a Dios a cada momento. Esta es la base, este es el guía y lo ocupamos que hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó a nosotros. Se lo enseñó a sus discípulos lo relataron y nos dieron a nosotros para poder seguirlo. Y es muy, pero muy importante. Y esta es la oración de todo cristiano. Ojalá que nuestra oración empiece a cambiar. Y sea de esta manera.
que dependamos en Dios y que queramos que la voluntad de Dios se cumpla aquí. Y si usted no le está predicando a sus familias, y si usted tiene miedo que sus familias se queden, pues sabe que ocupa que estar predicándoles ya. Porque ocupamos que estar pidiendo que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Queremos nosotros cosas buenas de nuestro gobierno. Si leemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, lo que ocupamos que esperar cosas más malas. Ocuparon que venir cosas que van a demostrar que la venida de Cristo se está acercando. No dependamos en el gobierno, no dependamos en nuestros padres, dependamos en Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Usted es grande, usted es poderoso, usted es digno. Gracias por tu palabra, mi Dios. Permite que la podamos procesar bien. Permite, mi Dios, que podemos captarla bien. Mi Dios, que al caminar fuera de este lugar lo podemos digerir bien, mi Dios. Que cualquier confusión que tengamos, mi Dios, usted la pueda, mi Dios, la pueda aclarar. Que no tengamos miedo en preguntar preguntas. Pero que también podamos escudriñar tu palabra, meternos a leer tu palabra. Y ayúdanos a enseñar, ayúdanos, mi Dios, a poder seguir este patrón que usted nos ha mandado a seguir para orar. Y que siempre le pidamos su voluntad. Te lo pedimos de corazón, ayúdanos a nosotros. Quita todo egoísmo, mi Dios. Toda autosuficiencia de nosotros, mi Dios. Que, mi Dios, seamos dependientes de usted. Usted que creó el universo. Gracias por las vidas que están aquí. Síguelas bendiciéndolas, síguelas obrando en sus vidas, sanándolas, mi Dios, liberándolas, dales fuerzas, ábreles puertas, ábrenos puertas a todos, guárdanos, cuídanos, mi Dios, que tengamos ese corazón a cada día para buscarle a usted, que le amemos a usted cada día más, que dejemos lo que no debemos, mi Dios, de abrazar en este mundo, que hagamos tu voluntad, aunque duela hacer tu voluntad, que la hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Le paso la parte a la persona que le corresponda.